Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes hoy en la clase 5 del taller de escritura y documentación, comisión de 2, sábado de 9 a 11 de la mañana. Como siempre, les digo, es un gusto estar con ustedes. Valoro muchísimo el esfuerzo que hacen día a día. Ya me han comentado que están en semana de examen. Hoy vamos a hacer la clase 5, ya cerrando la primera etapa de la materia de escritura y documentación. El tema es textos académicos y formas de citar. Es una introducción a unas cuestiones que ustedes seguramente ya saben, muchos de ustedes son profesionales en otras ciencias, a los que, bueno, recién se están iniciando otra vez en la lectura de libros académicos, doctrina, jurisprudencia. Será una puesta en común, por lo menos ver las partes de los textos, un análisis por arriba de las cuestiones centrales, que también les puede servir para estudiar, porque sé que todos ya tenemos más de 30, la mayoría, y sabemos el valor del tiempo, que no hay tiempo. Y el poquito tiempo que tenemos lo usamos para estudiar y principalmente para descansar. Entonces, podemos ver algunas cuestiones para facilitar el acceso al estudio, ¿no? Cómo aprovechar al máximo ese poquito tiempo que tenemos. Y también algunos consejos en el caso de cuando ustedes decidan escribir algún tipo de artículo. Tener por lo menos una base formal, y que seguramente esto se va a ver en la segunda parte de la materia, cuando posiblemente eh, haya que hacer un ensayo, cortito, chiquito, con argumentos, pero tomando base de algunas de estas ideas de la clase de textos académicos. O también incentivarlos, ¿no? También están las puertas abiertas en su carrera profesional a que si quieren ser investigadores o doctrinarios, ensayistas, conferencistas, que vean que también que ser abogado no solamente es eh, trabajar en la profesión liberal, ¿no? Actor, demandado, etcétera, sino también hay otro campo de trabajo o de desarrollo que es la investigación. Muy interesante, que le guste. Em, pero bueno, antes que nada, es un buen día. Hoy es día, está gris, sí. Ya, para que pronto venga formalmente la primavera. Primero, venga, ¿cómo están? Fue su semana? ¿Cómo están con UMPAS, con la carrera, las materias, con el taller? ¿Van bien? ¿Sienten que van avanzando? ¿Todo sirve? Ah, hoy es día del maestro, bueno, gracias. Y a los demás maestros que seguramente hay en la Sí, clase. buen día y feliz día, sí. O sea que hoy tengo derecho a reclamar algún detalle acá en mi casa. Gracias. Por supuesto, profesor, pensábamos que no teníamos clases hoy. Claro, no sé, hay clase, hay clase. Pero bueno, ustedes vean que cada clase que están haciendo acá, en UMPAS, es un granito de arena que después, cuando tengan el título, o van a ver que se les va a abrir muchas oportunidades, porque hay mucho por hacer por la profesión. Una de las cosas que puede pasar al principio es que digan, está lleno de abogados. Hay abogados por todas partes. Sí, pero todavía en proporción a nivel de sociedad seguimos siendo un número razonable. ¿Sí? Y problemas hay todo el tiempo. O sea que trabajo hay todo el tiempo. Pasa después, hasta que uno entra en ese sistema, bueno, pero una vez que uno ya está en eso, eh, y si uno es buen profesional, a conciencia, hay mucho por hacer. Muchísimo, en todas las materias, ¿no? Así que piense que cada día que están acá, estos sábados a la mañana, 9 y 10 de la mañana, va a tener su beneficio. ¿Mm? Bueno, eso, ¿cómo están ustedes? Importante. ¿Vieron los goles de Messi? Si no hablamos de eso, qué golazo. Bueno, ¿puedo hablar? Sí, a ¿Puedo ver. hablar? Permiso. Sí, estamos medio estamos con un poquito desbordados porque obviamente empiezan las actividades obligatorias, tenemos parciales en camino, entonces estamos medios preocupados, medios así, como que nos dan los tiempos, además trabajamos, creo que la mayoría de nosotros trabajan en otra cosa y bueno, es preocupante, ¿no? Nos preocupa un poco todo este tiempo que se nos pasa y nos parece que no llegamos a todo. Mm. Bien. Sí, bueno, eso es así la facultad, ¿no?
hay un mínimo de horas que hay que dedicarle, y si no, bueno, adecuarse a hacer menos materias. Mm, claro, la organización es fundamental, organizarse en cada materia y los tiempos, porque después también la profesión es así. Hay plazos procesales y no se perdonan porque va a estar el otro abogado esperando que pase una hora para ya pedir que se cierre esa etapa. ¿Mm? En este caso sería, bueno, cuestión procesal sería la declaración de rebeldía. Se declara rebelde en el expediente. No es que de rebelde de que es un revoltoso, ¿no? Es una palabra técnica. Rebelde que una de las partes tiene un tiempo para contestar al escrito, y si no lo hace en ese tiempo, bueno, se declara rebelde, se tendrá por notificado en los estrados judiciales, ¿no? Un detalle. Bueno, los demás, ¿cómo están? ¿Les gusta el derecho? Sí, yo también, en realidad me había organizado de una manera, ¿no? Y estas últimas 2 semanas tuve una preparación de auditoría en lo que es la empresa donde estoy trabajando, que me consumió todo el tiempo. He tenido las clases de las materias anteriores ahí en la oficina, en realidad, porque no hice tiempo, pero bueno, como usted dice, es cuestión de persistencia y en realidad ponerle mucha Mm. voluntad y llegar al final, en realidad, tratar de llegar. Eso es lo que más me está interesando, pero bueno, el entendimiento, es verdad, a veces leo y no pesco una, descanso un poco y después recién, despacio, con un poco descansado, logro comprender algo. Pero nada, es ponerle ganas, nada más. Estar constantemente leyendo, miro el foro, si usted ve el foro, usted tiene acceso para poder registrarlo o ver los registros en realidad. Entro a las 6 de la mañana, a las 5 a veces, de la oficina, después 8 de la noche, 12 del mediodía cuando para comer. Pero bueno, es como usted dijo, tener la voluntad de hacerlo y organizarse. Aunque a veces, le vuelvo a repetir, la organización se desvía un poco, pero no por cuestiones nuestras, sino por cuestiones en común, ¿no? De lo habitual. Perfecto, Es eso. Carlos. Sí, eso siempre comentamos, ¿no? Que hay días buenos y días malos para la lectura. El cerebro tiene sus tiempos. Siempre pasa cuando uno va a estudiar mucho, uno hace otra cosa, ¿no? Todo lo que no hace en la casa lo hace en ese momento. Claro, el cerebro se defiende ante un posible maltrato que uno le va a hacer. Y si uno es organizado, le estaría facilitando esas cuestiones. Pero aún así puede pasar que uno sea organizado y cuando se sienta a leer, y uno lee y no entiende, o sea, eso es un proceso natural de ser estudiante, es normal. Eh, lo que sí a veces puede pasar que son textos complejos. Esto nos lleva ahora a la clase, ¿no? Igualmente, como siempre hacemos un repaso de lo anterior y después vamos a la clase 5. Los textos complejos y uno va incorporando palabras nuevas, entonces siempre a mano tener un diccionario. Del diccionario de español, de la RAE, y el diccionario jurídico. Si hay una palabra que no entendemos, bueno, frenar ahí, no seguir. No es vergüenza, frenar y ver a ver realmente qué dice, o por lo menos corroborar a qué se refiere, porque por ahí uno piensa que era eso y era otra cosa, y así seguir con lo demás. Y puede pasar también que haya momentos que sea muy abstracto, porque el derecho en sí mismo son ideas, ¿no? Plasmadas por valores, principios, costumbres, historia. Y salvo esta materia que es un taller que veamos práctica, después las demás materias son cuestiones hipotéticas. Entonces siempre cuando hay mucha confusión, pensar que cada norma se aplica en un caso hipotético. Si hay mucha confusión, bueno, pensar el caso real. Bueno, a ver esta norma, ¿en qué se aplicaría? Y eso clarifica, tener los ejemplos en el caso real. Y eso va llevando a lo que dijimos una vez a las 3 R's del estudio. Las 3 R's del estudio.
El primero es razonar, leer cada idea a conciencia, no de memoria, sino entender el origen, la causa. ¿Qué nos quiere decir todo ese párrafo, esa información? La segunda R es relacionar. Uno va de repente, va a empezar, mira, esto yo lo vi en otra materia, en otro punto, y tiene relación. Y la tercera R es recordar. Ahora sí, es la semana de examen, y hay que empezar a fijar. A fijar, a fijar. Y ahí uno puede tener, por lo menos de los puntos principales, memorizar el concepto. Bueno, a ver si están viendo derecho laboral, el concepto central es el trabajo. A ver, ¿qué es el trabajo? Un buen concepto. ¿O qué es la relación de dependencia? Y así con los conceptos principales, por ejemplo, ¿no? Obviamente eso lleva un esfuerzo mental, el cansancio viene de la mano, es proporcional. O sea, si están cansados es porque van bien. Después es proporcional el descanso. Había un consejo que me dieron para Entonces memorizar. vamos excelente. Sí, para memorizar esa semana conviene comer banana. No sé por qué vitamina, no entiendo, pero si uno dice, bueno, a ver cómo podemos ayudar al cerebro, banana, ¿no? De A ver, que la potasio. frase, por favor, que estamos en Zoom y sabemos cómo ahora todo se puede editar, se puede hacer viral, no digan que el profesor nos mandó a comer banana. Hay un contexto sí, sí, no sé la explicación científica de qué vitamina ayuda al cerebro, pero es para estudiar, para memorizar. Y memorizar es repetir, por lo menos la idea, hasta que 4 o 5 veces y se fija, ¿no? Pensarla, imaginarla. Pero esa memorización hay que hacerla en base a algo real. Si sabemos el ejemplo, el caso concreto, ¿m? Y si no lo sabemos, preguntamos. Y así uno va estudiando de manera escalonada, ¿no? Organizada. Bueno, muy bien. Muy bien. Como siempre hacemos un repaso de lo anterior. Hoy es clase 5. Hoy estaríamos cerrando la primera parte del taller. La semana que viene va a ser la actividad obligatoria. Todavía el tema no está, pero no va a haber dificultad, no hay nada nuevo. Siempre es en base a lo que se vio en el taller. Haremos otro Zoom, explicaremos las consignas y seguramente haya un plazo de 7 días para hacer este trabajo. Lo que sí es obligatoria, eso es muy importante. Igual yo lo voy a aclarar después en el mail. Quien no hace la actividad estaría excluido del curso, porque es uno de los puntos principales para mantener la regularidad. No es difícil, solamente hay que hacerla, no se preocupen. La normativa pide que sea sin nota, ¿sí? Pide que solamente que esté presentada. Pero vamos a ver cómo estamos de tiempo. A mí me gusta corregir y poner alguna notita como para que ustedes sepan bien cómo estamos, ¿sí? Pero no va a tener dificultad, seguramente se hacer algún escrito, algo por el estilo. Se subirá por el campus, como siempre. Entonces vimos clase 1 gramática, ortografía, cuestiones de lingüística. Segunda clase escribimos pequeños hechos. ¿Sí? Si vemos la línea de esta parte de la materia es los hechos. Está todo relacionado con eso. Hechos del pasado como secuencia lingüística. Luego vimos lenguaje claro, algunas ideas, sugerencias para mejorar los escritos. Y en la cuarta clase vimos subjetividad y objetividad del lenguaje. Herramientas para tomar conciencia de estas sugerencias que se pueden hacer en los escritos y tomar conciencia del valor que tienen las palabras, ¿no? No solamente su objetividad, sino también qué efecto pueda llegar a lograr en el tercero que nos está leyendo. ¿Mm? Por lo general, en el derecho prima la objetividad, porque la esencia del derecho son estos razonamientos lógicos, formales. Uno estudia razonamiento. No podría estar basado totalmente en subjetividades, ¿no?
Ahora, esa subjetividad no está alejada de nuestra vida, sino que habrá que llevarla a un escrito con ciertas formalidades. Ustedes me pueden preguntar, bueno, en los hechos, ¿se puede colocar algún subjetivismo? Sí, como que no. Tampoco hacer un abuso, porque en los hechos de la demanda uno tiene que ser fiel a ese relato, a lo sucedido realmente. Por lo menos nuestra versión, porque el abogado de otra parte tendrá su versión. Nuestra versión tiene que ser fiel al relato del peticionante, y ahí podemos colocar algunas palabritas, pero siempre manteniendo una línea, porque si hay demasiada subjetividad, hasta después hay que pensar cómo probarlo. ¿Mm? Por eso es un trabajo casi artístico en este momento. O también pueden elegir escribir totalmente objetivos, ¿no? Sin generar mayores movimientos. Leyeron seguramente el texto de página 12, la cacería de mujeres. Ahí vieron, hay numerosos subjetivemas. Obviamente tiene un sentido muy directo, ¿no? Este, casi en contraposición a las fuerzas del Estado, etcétera, etcétera. Sistema patriarcal, un montón de cuestiones. Pero solamente sirve, tomamos como un laboratorio, ¿no? Para encontrar los subjetivemas. A mí no me importa si están a favor o en contra de todo esto, sino que tomar esas cuestiones. Y por otra parte vimos la objetividad de por qué el Estado en su actividad debe ser objetivo, ¿no? En el Estado, en esa etapa procesal, es imparcial, ¿sí? No se puede ni sumar ni restar información y se debe recabar todos esos datos y traspasarlo a un lenguaje formal, imparcial, objetivo. Yo ahí subí en el campus eh, un modelo de respuesta. Lo importante es que esté en tercera persona. El orden, bueno, se puede modificar siempre que no altere la esencia, el espíritu de lo que quiso decir la persona. Porque en ese caso era la declaración del imputado. Vieron que hablamos que hay diferentes tipos de declaraciones. O sea, dentro de la justicia o también en otro lugar, como puede ser frente a la policía. Acá estamos dentro de la justicia. Y la declaración puede ser al imputado, eh, a la víctima o al testigo. O también puede ser a los peritos. Pero en este caso, eh, estamos con el imputado. El imputado, como dijimos, tiene numerosos derechos que sean su defensa, como negarse a declarar o podría alterar la realidad de los hechos, pero quien toma nota de todo eso solamente tiene que hacer eso. No puede ni juzgar, ni modificar, ni sumar, ni restar información. Si dice estudios primarios completos, es eso. No se pone estudio secundario incompleto. ¿Sí? O si tomaba pastillas para dormir y con alcohol, va eso. No hay que poner que era drogadicto. ¿Mm? Entonces, mucha atención a esas palabras. Y lo importante también ver los conectores. Yo les envié una fotito con algunos conectores. Ustedes se van a armar de sus propios conectores. Es más, en la clase 3, en la primera parte del texto, al final hay unos conectores. Manifiesta, dice, asevera, explica, argumenta, arguye. Para no poner siempre dice, dice, el imputado dice, y dijo, y dice, ¿no? Eso tendría que ver con el lenguaje claro, ¿no? De no repetir las palabras, que no sea sobreabundante. Era un pequeño párrafo, seguramente no, lo que vi no hubo dificultades, tal vez algunas palabritas, pero pueden corroborar su actividad con la devolución general, que posiblemente esté en una posible actividad obligatoria. Atención a eso. Bueno, muy bien, entonces, y hoy seguimos con... ¿Hay alguna duda de todo esto? No hay dificultad.
Entonces, esto es importante, lo que tenemos en las manos, o especialmente en nuestra oralidad. Porque esto de la subjetividad tiene mucha más fuerza en la oralidad. Y acá, bueno, estamos en el taller que es principalmente escrito. Pero gran parte de la abogacía es oral. Si bien el procedimiento siempre es escrito, que tiene que ser así, bueno, cuestión de orden y seguridad jurídica, pero en las audiencias, en las declaraciones, etcétera, en los debates, ¿m? Este, la oralidad es muy importante. Entonces, ahí sí podemos hacer mención, más allá de que sea todo ordenado, de nuestra argumentación, colocar algunos subjetivemas que hacen fuerza a nuestra versión. Eso dentro de un juicio, pero también como estudiantes de derecho o futuros abogados, en el caso que tengan que dar alguna exposición en la clase, algún examen oral, ¿sí? O a veces tienen que preparar una clase, algún punto, bueno, hagan uso de todas las herramientas que tenemos con el cuerpo, porque está el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Les decía, entonces, en una cuestión oral, ahí está en la oralidad se podría introducir más subjetividad más que en las cuestiones escritas. ¿Mm? O sea, con la realidad es el mensaje que uno puede dar llega más directo, ¿no? Si uno eh, introduce algún tipo de sentimiento, siempre habrá la objetividad, ¿no? Eso es fundamental. En estas ramas, o sea, en el derecho. Porque un discurso basado solamente en sentimientos es ajeno al derecho. El derecho se basa en la ley y en los hechos. ¿Ok? Hechos y pruebas. Entonces, vemos el poder que tenemos con la palabra. El increíble poder. ¿Mm? Creo que habíamos hecho el chiste la vez pasada de que hay muchos prejuicios, ¿no? con la figura del abogado, ¿no? Vamos a decirlo tal como son. Cuervos, caranchos, mentirosos, ¿no? Y no sé cuántos más y así. Eh, Obviamente tienen un sentido muy peyorativo, negativo, demasiada ofensa. ¿Mm? ¿No? Te dicen el día del abogado, feliz día cuervo, y uno está estudiando acá en el taller de escritura y argumentación, y entonces, bueno, no es que nosotros mentimos y la verdad y el error, sino que tenemos un poder para direccionar los puntos principales en una argumentación o no. Después, bueno, quedará en nosotros hasta qué límite llegamos, porque ahí vemos el poder que tenemos. Por lo menos dentro de un campo judicial, no es que tenemos un poder ilimitado para hacer lo que queramos. Nuestro poder basado en la ley, que la ley es la que nos da la fuerza. ¿Mm? Muy bien, esto me hizo acordar que en la época, sí, de Grecia, los sofistas los conocen. Por eso se habla de sofisma como algo negativo en la argumentación. No es un sofismo, una palabra muy técnica, o como una falacia, ¿no? En la antigüedad los sofistas eran un grupo que para algunos eran científicos del momento y para otros no. Para otros eran simplemente personas que practicaban mucho la oralidad y tenían esa llegada a la sociedad y para conversarlos de cualquier tipo de tema, ¿no? Presentaban temas con cierta elegancia, elocuencia, ¿no? Llegaban a los sentimientos y así, bueno, podrían direccionar las voluntades. ¿Me siguen? Hoy en día hay algunos que los consideran que eran los charlatanes de aquella época. ¿Mm? Entonces, ese poder que estamos hablando, ustedes lo pueden trabajar. Es increíble hasta dónde pueden llegar con todo esto. ¿Mm? Por eso, yo obviamente los aliento a que sean los super abogados y que sea todo ilimitado, ¿no? Para que vean hasta dónde puede llegar todo lo que están haciendo acá en el curso. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay ninguna cuestión de lo anterior, pasamos a la clase 5. A ver, ¿no hay ninguna pregunta?
Nada. Bueno, acá en la clase 5 ya activé la pestaña. Está dividida como todas las clases en una sección que es de lectura de la información y abajo las actividades. No es difícil, es estar, leer lo que hay que leer y hacer actividades. Y se divide en dos partes. En análisis de textos académicos, no solamente del derecho, sino de todas las cuestiones científicas. Y la segunda parte, algunas ideas de cómo citar la bibliografía. Lo primero que hay que decir, ¿no? Esto de, de la esencia de los textos académicos, del por qué tienen este formato, eh, que en sí no está regulado por ninguna ley. Una cuestión cultural, histórica, que se fue repitiendo en todos los países, y más o menos todas las ciencias comparten estos formatos, ¿no? Hay que pensar que esto hace al desarrollo de las ciencias, ¿sí? En esta búsqueda de la verdad, es en un camino a llegar a esa verdad o a ese bien, en este progreso que también puede ser con avances y retrocesos. Entonces, ese avance, retroceso de la información se tiene que dar bajo ciertas formas de los escritos o investigaciones científicas. Esas formas para que conserven un piso mínimo de verdad es lo que vamos a ver hoy en cuanto a esta estructura de estos textos. Que como dije, les sirve a ustedes para analizar un texto ya desde el vamos y no perderse entre tanta información. Y también, si ustedes tienen que hacer alguna actividad de cómo empezar a hacer un texto académico, ¿sí? Hacer algún ensayo, alguna monografía, alguna tesis, o algún trabajo extra que uno haga por hobby para alguna revista especializada, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver que estos textos son académicos, ¿dónde lo encontramos? Bueno, en los libros, manuales, en los códigos. Ahora ya yendo, ¿no? al derecho, ¿no? Después en otras ciencias habrá revistas científicas especializadas, no sé, medicina, física, matemática, eh, psicología, historia, filosofía. Y estos textos, obviamente, siempre basados en la cientificidad, ¿no? En cuestiones de razonamientos, objetividad, tienen una estructura básica, ¿sí? La estructura básica, dijimos, de todo texto es la introducción, desarrollo y conclusión. Esa es la principal, la más simple. Pero si queremos ir un poco más allá de esta cuestión tan simple, podemos encontrar que tienen varias partes. ¿Sí? Y esto está en el campus claramente, ¿no? El resumen, ¿sí? En sí es, como dice la palabra, es un resumen de todo el texto doctrinario. La introducción, comentar el tema, el por qué, algún otro dato. El estado de área, porque siempre es un tema controvertido. Si uno va a hacer este desarrollo de la ciencia, es, eh, como todo tema social, hay muchas posturas. Hay temas que son más controvertidos que otros, según el momento histórico. Entonces, en ese estado de área se coloca brevemente la situación. Bueno, a ver las posturas. Luego, el marco teórico, el corpus, análisis, conclusiones y referencias bibliográficas. Antes que eso, acá estoy viendo en UMPA, en el campus, eh, ¿dónde se ubican estos artículos académicos? Principalmente, bueno, obviamente ustedes ya lo están viendo en los libros, en los manuales, en los tratados. Fíjense que ya la diferencia es abismal, ¿no? Un manual está pensado con una pedagogía al estudiante para presentar los temas centrales de una rama del derecho. O sea, leer un manual es placentero, porque obviamente toda esa información está colocada en un orden
que tenga un fin educativo. Manuales más cortos, más largos, pero en sí esa sería la secuencia. A diferencia de un tratado. Los tratados son, eh, toman esa rama de la materia, de la ciencia, y la desarrollan en extenso, en totalidad. Por eso hay tratados de muchos tomos. 5 tomos, 10 tomos, 15 tomos. ¿Mm? Y tratan todos los puntos posibles con la doctrina, jurisprudencia, otras materias, historia, filosofía. ¿Mm? El tratado sirve cuando hay una consulta en un punto muy particular, uno quiere desarrollar aún más. Acá estoy viendo que Suárez pregunta por actividad anterior. No, bueno, hay que hacerla en cuanto se pueda, pero la semana que viene es así. La actividad obligatoria, el plazo es de una semana, no se permite un plazo mayor. Salvo que pase algo, me tienen que avisar con tiempo. Entonces, los tratados, cuando los lean van a ver que, o por lo menos una parte, porque es imposible leer un tratado entero de 10 tomos de una materia, que se refiere a eso, ¿no? El tema está analizado en detalle todos los puntos posibles. O también encontramos artículos doctrinarios, ¿sí? Que también son sobre temas específicos, pero no tienen la extensión de un tratado. Son temas muy puntuales. Ahora, la pregunta es, ¿dónde están esas revistas especializadas? Porque acá hay que empezar a depurar las fuentes confiables. ¿Se acuerdan que una de las fuentes de derecho es la doctrina? ¿Mm? Tenemos la ley, la costumbre. Entonces, pregunto, seguramente saben, pero a que no saben, ¿qué revistas jurídicas conocen? ¿Han leído alguna? ¿No? Bueno. En Argentina están las históricas, luego han nacido, de a poco siempre, cada tanto nacen nuevas editoriales. Las principales, ¿no? Son la ley, el derecho. El derecho pertenece a la Universidad Católica, pero no es que todos los textos del derecho de esa revista tienen que ver con la fe, ética y derecho, ¿no? Eso es filosofía, no. Son revistas de la ciencia, hay de cualquier tema, ¿no? Civil, penal, laboral, administrativo, ambiental, económico, lo que sea. Dijimos la ley, el derecho, tenemos RPAR, es otra. Profe, yo muchas veces hice consultas en Infoleg. No sé si cuenta eso. Infoler es de la normativa. Sí, 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 eso es muy es la normativa. completa. Sí, sí, la normativa. Pero acá son artículos doctrinarios, son el análisis Ah, que ok. hace un abogado sobre tal punto, ¿no? Lo que sería llamado jurista, ¿sí? Un jurista. Entonces dijimos la ley, el derecho, RPAR, Hammurabi, y después también todas las revistas de las universidades. Las facultades de Derecho tienen revistas, ya sea de los docentes o también de los estudiantes. Tenemos acá en UMPAS, en Bordes, pueden ver también en todas las organizaciones nacionales, ¿no? En Buenos Aires, La Plata, Córdoba, no sé, San Martín. Esto es importante para saber de dónde buscar informaciones. O sea, la fuente es muy importante. Universidades privadas, no sé, San Andrés, Universidad de Palermo, Belgrano. Pueden buscar por internet, aparecen las páginas. Por lo general estas revistas son pagas. ¿Sí? La suscripción es paga. Salvo que en la biblioteca de la facultad tengan acceso a esas revistas o en los colegios de abogados, en las bibliotecas. ¿Sí? Les pueden ir como estudiantes de Derecho y consultar. Y por otra parte tenemos portales de noticias de Derecho.
que tal como dice Barbara, son noticias, noticias de actualidad que hacen referencia a algún fallo, alguna normativa nueva, etcétera. Pero en sí mismo, si bien hay buena voluntad de informar, no estaría adecuándose a esta formalidad de textos académicos, a diferencia de las revistas. En esta actividad del campus se les va a pedir que busquen en alguna revista de derecho, la que quieran, la que más les guste, y buscar algún artículo académico, poner el título y brevemente contar de qué trata. ¿Sí? Pero ese contar brevemente es con sus palabras. Leerle un poquito, a ver, no sé, por ejemplo, usucapión en provincia de Buenos Aires, eh, violencia, qué sé yo, el tema que les guste. Bueno, entonces, ya les pasé algunas informaciones de revistas jurídicas. Hay otra que es interesante, que se llama, es del Estado, Sistema Argentino de Información Judicial, SAIJ. Le pongo por el chat, saij.com. Sistema Argentino de Información Judicial, ahí van a encontrar que hay doctrina, bueno, también jurisprudencia. ¿Sí? Entonces, bueno, muy bien. O si pueden, seguramente en Google encontrarán artículos doctrinarios que han sido cargados, más allá de las páginas. Entonces, pueden verificar si por lo menos son de estas revistas. También mucha atención si buscan de otros países, porque es normal colocar un cierto tema y no estar leyendo de otro país, no sé, Chile, España, Uruguay. Atención a eso. Igual ahora hay libertad, quieren leer un tema de otro país, mientras cumpla estas formalidades está bien. Pero mucha atención si un día están investigando un tema y colocan normativa española. No, pues se van, no sé, el ayuntamiento de tal ciudad y de repente, claro, acá no hay ayuntamiento. O sea, mucha atención a eso. Esos errores se pueden minimizar. Obviamente, las fuentes del derecho, evitar Wikipedia, ¿no? Sí, eso no. Wikipedia sirve es como un manual, leer el tema, ubicarnos. En Wikipedia pueden utilizar las fuentes que están más abajo, pero no que sea Wikipedia la fuente principal. ¿Sí? Acá la compañera Carla nos comentaba sobre Infolet, es una página también del Estado de la normativa. ¿Sí? Si les gusta leer directamente la ley desde Internet, no saben de qué página buscar, bueno, el Infolet. Todo lo que es Infolet es, es verídico. Eso a nivel nacional, ¿no? Después la provincia de Buenos Aires tiene su propia página de normativa. Bien, hecho este punto, seguimos con las secciones básicas de un artículo doctrinario. Como dijimos recién, tiene, bueno, muchas partes. Se resumen, que es tal como dice un pequeño extracto de todo el tema que se desarrolla. Yo recomiendo, si van a leer un libro, eh, leer el prólogo. Vieron que a veces uno tiene poco tiempo, está cansado y lo pasa de largo. No, pero podemos leer un poco, a ver, para entender quién es el autor, o qué objetivos tuvo, por qué lo hace, para adentrarnos más en ese espíritu, a ver, realmente, ¿qué me quiere decir el autor? Detalle. ¿Sí? Para no estar muy alejados de esta cuestión abstracta del derecho. ¿Sí? Porque mucha abstracción, cuestiones dogmáticas muy específicas, pueden alejarse demasiado del hecho real de la sociedad. Y acá el derecho está basado en los hechos. ¿Sí? La sociedad avanza y ahí viene el conflicto de derechos y ahí vienen los análisis. Siempre me acuerdo de una frase que estaba leyendo en un libro que no me acuerdo qué era y no la anoté. Entonces,
ahí les paso un consejo. Si ustedes encuentran algo de un libro o artículo que les interesa mucho, guárdenlo. Nombre del autor, página, texto, hagan una especie de repositorio propio. Y esta frase decía algo así, que el doctrinario o el jurista no debe cuando escribe, ¿no? No debe confundir la luz del velador con la luz del sol. Interesante Francia, ¿no? Estar encerrado en un cuartito escribiendo ideas, ¿no? Bueno, alejado de la vida misma, ¿no? Eso es muy interesante porque hay muchas teorías, ¿no? De esto del derecho, hasta dónde se puede ser totalmente abstracto, académico y alejarse de la misma sociedad. Entonces, bueno, como consejo, si ustedes están leyendo algún tema de lo que sea, ¿no? Y les es interesante, guárdenlo. Anótenlo, no sé, en un blog de notas, un papel, porque les puede servir en algún momento. O tal vez no, pero por lo menos lo tienen ahí. Entonces, volviendo a esto de las partes del artículo. El resumen, ¿no? Brevemente, léanlo, a ver qué dice. Eh, pues eso, un resumen. Luego viene la introducción. Ahí ya uno coloca los objetivos de qué quiere lograr. O sea, presenta el tema, lo ubica dentro de tal ciencia, explica por qué es controvertido brevemente y los objetivos. ¿Qué quiere lograr? ¿Por qué el tema? Y ahí vemos si es un tema específico o tiene muchos puntos para discernir. También se coloca información de otros autores brevemente, a ver qué dicen, cómo está la situación. Y eso nos lleva a la segunda parte, que es el estado de área, o conocido como estado de la cuestión. Al ser un tema controvertido, bueno, es interesante que se puede nombrar posiciones contrarias o antagónicas. No significa que si nosotros estamos de una postura, todo lo demás esté mal, ¿no? Simplemente son ideas, ideas. No nos caerá bien el otro autor, bueno, no importa. Acá lo que importa es la idea, ¿eh? Es la idea. Entonces, colocar, se puede, bueno, a ver cómo está la situación. Entonces, ahí ya vamos dándole forma a la situación, para no tomar el tema en particular, sino siempre en contexto. Luego de eso viene el marco teórico metodológico, que acá no es una simple introducción, no es que vamos a ser específicos en este punto, sino que se colocan, bueno, las teorías en que se basa el escrito, la metodología de recolección de información. Nosotros en el derecho principalmente son cuestiones documentales, no es que hacemos un estudio de campo, a consultar personas, etcétera, como otro tipo de ciencias. Nosotros acá es cuestiones de ideas, otros fallos, puede ser alguna cuestión probatoria, etcétera. Acá lo que importa es ver cómo se produce esa lógica, esa relación entre la información, ese proceso lógico. Luego de eso viene el corpus, ¿no? En latín, el corpus el cuerpo del escrito, que en sí mismo es el desarrollo. Entonces, ahí analizaremos lo del autor, a ver, respecto a la introducción, cuál era el objetivo, y explica el tema punto por punto. Veremos su argumentación. Puede ser que haga una historia de la cuestión, lo que sucede con otros autores, y ahí ya va dando su opinión, y eso es interesante, que puede ser que dé su opinión basado en otros autores. Acá viene uno de los trabajos más difíciles o que lleva más tiempo, ¿no? Este tipo de trabajos están basados en otros libros, ¿no? Ideas de otros autores. Pero no significa simplemente copiar y pegar las ideas y plasmarlas en el texto para que parezca elegante, sino que a partir de eso, esa es la base
para que el autor haga un análisis, ¿sí? Haga un análisis. No solamente coloca lo que dijo tal autor y va haciendo una idea, sino eso podríamos caer en el terrible y temible delito de plagio. Mucha atención, porque uno piensa, no, el plagio es para, no sé, el que ya es abogado. Vieron que hace poco salió por todos los medios que a ciertas funcionarias, no lo voy a decir, a ciertas funcionarias de un cargo muy alto del país, se le acusó de que utilizó fuentes no, informales para su tesis, específicamente Wikipedia. ¿Escucharon? Fue hace un par de semanas, hace bastante, más de un mes. Entonces estaban acusando de cómo una funcionaria de semejante cargo haya hecho su trabajo en base a fuentes que parecen de un nivel mucho menor, no acorde al estudio de posgrado. ¿Sí? No puedes buscar quién fue. Y quedó el tema ahí, ¿no? Fue una noticia bomba, ¿no? Para asustar. Y ustedes como estudiantes de Derecho, no conviene tomar ese riesgo. Siempre utilizar fuentes confiables, tratar de no copiar y pegar, ¿sí? Hacerlo de trabajo con mucha seriedad porque es un documento público. Creo que, bueno, sí, les conté ese caso que pasó en Jujuy, que copiaron y pegaron argumentos de la demanda, y bueno, el juez dictaminó en contra de los abogados, ¿no? Eso de copiar y pegar. La idea central sería esto, tomar la idea del autor, analizarla y ahí sí escribir algunas notas sobre eso. Y ahí uno va armando el texto. Entonces, eso sería el corpus. Obviamente después, como esto viene el análisis y las conclusiones. El análisis, como dijimos recién, ¿no? Todas estas relaciones de causalidad, uno va conectando los argumentos, aceptándolos o dando un punto de vista contrario, ¿no? Y explicando por qué. El autor va haciendo eso. Entonces, esto facilita la lectura, porque uno ya está leyendo por lo menos una estructura del tema y ya más o menos se ubica por dónde está. Por eso, como consejo, a la hora de leer estos tipos de textos, primero que no nos intimide la extensión. Uno siempre, lo primero que mira, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene? Porque uno ya calcula el tiempo y todo eso. No nos intimide la extensión. Segundo punto, leer el índice. Leer el índice y visualizarlo. Bueno, a ver, ¿cuántos títulos tiene? 4. Bueno, muy bien. ¿Tiene subtítulos? A ver, dentro de cada título, ¿cuántos subtítulos hay? Y ver de qué habla. Entonces, ya sabemos que por lo menos tiene 4 títulos grandes, importantes. Esa es la estructura. Pensar, imaginar, a ver de qué va más o menos. Y después lo demás. Ir de lo general a lo particular. ¿Sí? Eso ayuda mucho a la seguridad y por lo menos uno sabe que lo que está diciendo está ubicado en tal parte. Uno por ahí no se acuerda o no entendió bien tal punto, pero por lo menos uno ya sabe dónde está. Entonces, em, esto al entendimiento facilita. Lo primero es, por lo menos ver el índice. Si no tiene índice, ver los títulos. Escribirlos en un cuadro sinóptico o memorizarlo para no tener una idea. Y eso facilita. ¿No? Bueno, entonces, y después de eso dijimos el análisis que dijimos recién, esto es ver estas secuencias lógicas, a ver qué aporte hace el autor o no, para ver su argumentación. Puede ser que esté a favor o que esté en contra. O que simplemente esté explicando. ¿Mm? Eh, bueno, un segundo. Y por último, del texto académico es fundamental las referencias bibliográficas.
Eso es muy importante. Porque el texto está basado en estas ideas que se han creado a lo largo del tiempo, o a estos descubrimientos científicos. No es que el autor inventó de un día para el otro las ideas, sino que tienen una causa que les da legitimidad. Si no, cualquiera podría estar escribiendo cualquier cosa y estaríamos en una zona muy gris, a lo que me refiero, ¿no? Ustedes, imagínense, están escuchando a un muchacho de La Plata, que se va a casar ahora en diciembre, va a ser papá en abril, hincha de Boca, que está hablando a las 10 de la mañana sobre estos temas de textos académicos y que, no, yo estoy hablando a partir de que esto está basado en libros, está basado en cuestiones científicas. Si no, no, me siguen ustedes ya, del hecho que yo ya estoy acá sentado, no soy eh, un sofista, ¿no? Un charlatán. Sino todo esto, lo que yo estoy hablando, tiene base, es real, no que estamos mintiendo. Porque sí podemos decir que puede haber diferentes opiniones de muchos puntos. ¿Mm? Es la gran pregunta, bueno, si el docente es autoritario o no a la hora de, o si adoctrina o no adoctrina al estudiante, ¿no? Entonces, mi postura es que hay que presentar todas las teorías posibles y que uno mismo vaya eligiendo la que más le guste. Porque las ideas uno tiene una posición y puede cambiar. Es muy, puede pasar en los juristas que tengan una tal posición y luego cambian. ¿Mm? O las mismas sentencias, la corte, no sé, un juzgado puede cambiar de criterio. ¿Mm? Entonces, esto de las referencias bibliográficas, muy importante. Dijimos, bueno, como consejo, si están leyendo, si a ustedes les gusta investigar, acá está el punto central. Si uno es curioso, no, le gusta un tema y tiene ese fuego, esa pasión, todos tenemos pasión en algo. Si la volcamos al derecho o a algún punto de derecho, bueno, bienvenido sea. En, leen alguna noticia, algún fallo, qué sé yo, algún punto les gustó, guárdenlo. Eso es muy importante. Pueden haciendo su biblioteca personal. Y a la hora de leer un texto, bueno, pueden por lo menos ver, a ver, de dónde se basó, por lo menos para intentar descubrir aún más qué tendencia tiene. Ejemplo, si usa textos marxistas o no, qué sé yo, textos de tal autor que tienen tal eh, dirección política, etcétera. Ahora, la pregunta es esto, ¿no? Nosotros si tenemos que escribir o fundamentar una actividad, ¿cómo citar? Entonces, lo primero que hay que utilizar fuentes confiables. Dijimos, primero, los libros, tenemos el autor, yo, tratados, una misma sentencia puede ser fuente, les va a pasar en otras materias dogmáticas que se pida para el examen, bueno, estudiar de estos temas más las sentencias, ¿no? Y es un montón, es un montón, porque las sentencias dan argumentos. Esto, no, en la semana yo leo muchas cosas y tengo mucha información para enviarles, pero de a poquito les voy a ir mirando. Punto y aparte, respecto a los hechos, de la demanda por ahí se viene la actividad obligatoria, al que le gustó todo eso y quiere profundizar aún más estas cuestiones, ¿cuál es el parámetro dentro de la justicia? Porque acá estamos escribiendo hechos en un curso de la facultad, bueno, hay algunos parámetros que establece el docente y la cátedra, está bien, bueno. Ahora, pero en la vida real, ¿quién establece los parámetros de todo esto? Bueno, el mismo sistema judicial, los jueces, las sentencias. Entonces, una forma interesante de aprender esos parámetros reales, porque fijan los límites, es leer sentencias. Si estuvimos viendo accidentes de tránsito, bueno, pueden leer aunque sea una sentencia, y ahí van a ver por lo menos los hechos, no leer las teorías del daño, y se hace.
Porque una sentencia tiene muchísimas partes y al principio es un lío. A mí me ha pasado leer sentencias y es demasiado. Entonces, si tienen tiempo, pueden leer, bueno, a ver, ¿qué dice en esta sentencia de accidente de tránsito? Bueno, hay un relato de los hechos y a ver qué tomó el juez como importante. Y van a ver los detalles que toman con mucha importancia, ¿sí? Para ver los hechos relevantes de los irrelevantes. Si quieren, ¿sí? Es optativo. ¿Por qué les digo esto? Porque puede ser también que encuentren modelos de demandas o contestaciones. Ahora, ahí voy, Marisa. Pero son modelos que de parte, ¿no? Y no están, y no los podemos corroborar si realmente son verdaderos o falsos. ¿Sí? Son modelos. Eso estaría bueno complementarlo con alguna sentencia de accidente de tránsito. Por lo menos para ver esa parte de los hechos, nada más. Yo no les podría pasar alguna sentencia porque hay tantas, y dentro de accidente de tránsito hay muchos puntos, muchas sentencias que pueden ser de muchas cosas diferentes. Es un detalle, si uno quiere investigar en el verano o ahora brevemente, los hechos, sí, poner fallo, accidente de tránsito y van a ver ahí muchos, muchísimos. Bien, cerramos eso. Profe, eso te iba a preguntar, pero perdón, fallo es igual que sentencia, ¿no? O sea, viste Sí, que sí. en las materias nos van dando fallo, 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 es eso lo que vos nos decís. Sí, se puede decir más elegante la jurisprudencia. Ok. No, claro, jurisprudencia viene de juris, de derecho, prudencia, la prudencia del juez a la hora de dictar sentencias. Sí, busquen alguno a veces, por lo menos buscar los fallos, a ver qué es de importante, y van a ver cómo está relatado de manera cronológica. ¿Mm? Un detalle, nada más. Seguimos con, ahora sí, las referencias bibliográficas. Seguramente muchos han escrito en su actividad profesional, no hay dificultad, pero si no hacemos una apuesta en común, esta parte nada más es una breve introducción, porque si uno quiere ser más específico con estas eh, normas de ética de bibliografía, tenemos por ejemplo las normas APA, ¿no? Uno pone en internet normas APA y ahí todo un decálogo de todos los detalles y posibilidades de cómo citar y qué sé yo todo. Acá no se va a exigir a ese nivel, no se preocupen, pero podrían investigar por su cuenta. Acá brevemente, bueno, esto, tomar en cuenta el origen de ese texto, la parte fundamental, y cómo hacerlo, ¿no? Brevemente, hay muchas formas, se puede elegir estas dos, poner el apellido del autor y nombre, ahí opcional poner el año, el año es fundamental. Van a decir, no, ¿por qué? No, porque el mismo tema puede cambiar en 5 o 10, 15 años, ¿sí? Entonces, muy importante el año. Luego, el título del libro, lugar y editorial. Esto es esta seguridad que, sí, bueno, está basado en algo que ya ha pasado por un proceso de legitimidad. Esta es una forma. O la otra forma es lo mismo, pero el año podría ir al final. Entonces, la estructura básica es apellido, nombre del autor, libro, lugar y editorial. Y el año puede estar al final o antes. Eso en cuanto a los libros. Ahora, también puede haber artículos doctrinarios. Y mucha atención a esto, ¿no? Porque tiene que sea en base a revistas especializadas del derecho. Porque ahora, esto para evitar notas de opinión, fake news, noticias falsas, o algún portal que sea de noticias, o simplemente un blog que tenga apariencia de revista y no lo es. Entonces, para esta seguridad, basarse en estas revistas especializadas que dijimos. Y otra vez, poner
el apellido del autor, el nombre, el título del artículo, el diario de la revista y la fecha de publicación. Eso como básico. Si pueden poner algún otro dato más. Ah, ya se corta Zoom en un segundo. Volvemos a entrar. También pueden poner hasta el tomo y la página. O de página tal a página tal. ¿Sí? Volumen, número, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre va el apellido y el nombre. Eso es lo primero. Después va el nombre del título. Y de la revista o el diario. Entonces, y esta actividad nos lleva a que van a tener que leer un artículo en el campus de Vertis, que habla sobre los abogados y su función social. Un artículo académico para ver todas estas partes que vimos del resumen, el abstract, la introducción. Les decía, este texto de Vertis no es muy largo, léanlo, es interesante, habla de una cuestión de, bueno, ahí voy, Fernando, una cuestión de el trabajo de los abogados dentro de una nación, ¿no? Si hace a la justicia social o no, si hay un progreso a nivel de nación, no solamente un progreso económico particular de abogados, etc. Pueden estar a favor o en contra del texto, ¿no? Acá no estamos imponiendo alguna idea, sino nada más que es un ejemplo hipotético para ver estas partes del texto, las fuentes, cómo cita, nada más que eso. Sí, Fernando, ¿quieres contar algo? Sí, la consulta era más técnica que otra cosa. En el campus hay en lo referente a las referencias bibliográficas. Sí, Se nos dice que el título del libro va en cursiva o itálica. Y después cuando menciona los artículos de diarios y revistas, la cursiva o la itálica está en el nombre. ¿Eso es así o es un error? no, eso es un detalle, es indistinto. Si uno no lo pone en cursiva o en itálica, no es inconveniente. Lo importante es que esté en sí mismo la información. Después, si uno quiere justo el título para diferenciarlo del autor, ¿no? Como costumbre se coloca. Eso ya es de uno mismo, si quiere ponerlo así. ¿Mm? No hace la esencia. La esencia es que esté, por lo menos en ese orden. Ahora, si quieren profundizar aún más, van a ver que las normas APA es muy detallista Imagínense, tienen que hacer la tesis con la que se reciben de la carrera. Todo esto para no llegar justo al final y poner, porque uno cuando hace la biografía es lo último. Uno tiene poco tiempo, hizo todas las apuradas para evitar todo eso y no poner biografía, uno, Wikipedia, dos, Diario Clarín. No, eso no. Eso, ¿sí? O hay muchas, Rincón del Vago, no vayan a poner eso. Era el conocido en cartas, ¿me acuerdo? Sí, pasaba la vida por leer en cartas. Este, no, todo esto nos lleva a esto, al escrito que leemos y si un día tenemos que hacer uno, goce este piso mínimo de profesionalidad, ¿no? De legitimidad. Después el contenido, bueno, puede ser que esté bueno, que no es más o menos, pero tiene una base de legitimidad. Bueno, les contaba, entonces el texto de Vertis van a leerlo tranquilos y van a empezar a ver cómo cita los autores, etcétera. Y ahí hacen las actividades. Y ya para cerrar esta clase, habla de, bueno, los modos de citar. Los modos de citar. Entonces, acá estamos en el límite, esto dijimos si bien es posible tomar ideas de otros autores y colocarlas en el texto, eso es posible, ¿cómo que no? Pero hay un límite de sentido común. No vamos a colocar las 10 carillas del autor y lo colocamos porque ya estaríamos en el delito de plagio.
podemos tomar ideas particulares, ¿sí? Entonces, si la idea o el concepto o el argumento principal tiene menos de 3 renglones, lo podemos o lo vamos a ver en los textos entre comillas. Como dice, no sé, X autor. Supongamos, ¿no? Estoy viendo acá, bueno, sé que, no sé, un compañero o compañera de acá se convierte en doctrinario y vemos su texto, ¿no? Como dice Coquiara, la doctora Coquiara. Comillas, justo voy a hacer así. Como dice la doctora Coquiara, digamos la idea. Cerramos comillas, ponemos Coquiara y el año. Hasta 3 renglones, no más que eso. No vamos a abusar todo el intelecto de Coquiara, pues ya estaríamos ahí en un plagio. Y no queremos ir a juicio con Coquiara. ¿Sí? Hay muchas jurisprudencias sobre este tipo de temas, ¿no? No solamente con los textos, sino con la música, obras de arte. ¿Sí? Es más, hay jurisprudencia que ha determinado hasta qué tipo, hasta cuántas palabras se convierten en plagio o no. Ahora, pero puede ser que la idea del autor o autora tenga más de 3 renglones. Y es tan bonita o tan perfecta a nuestro criterio que no podemos modificarla. ¿Se puede colocar? Sí, se puede colocar, pero en párrafos separados y con otro margen. Lo van a ver en el campo. Está separadito en un párrafo aparte. ¿Mm? Acá dice, ¿no? En esa línea Cárcova sostiene que, y pone, ¿no? Todo el texto. Cerramos esa idea, obviamente, haciendo mención al autor, a la página y o al año, para que quede claro que esa idea no es nuestra, sino es del autor. Y obviamente ahí ya iríamos haciendo casi un análisis, o el texto mismo va haciendo un análisis. Y la otra forma de citar o dar eh, base al escrito es no que sea la cita literal, como fue recién, sino que sea en forma de glosa o paráfrasis. Cuando se toma la idea y uno la dice con sus palabras, pero sin perder el espíritu de lo que se quiere decir. ¿Sí? Se parafrasea, reproduce el contenido sin alterar ese significado. ¿Me siguen? Entonces, ahí vemos un ejemplo, ¿no? Dice, como sostiene Manso en 2012, esta es una diferencia central, etc. La idea es que ustedes en el texto van a ir viendo primero las estructuras, las partes, luego las ideas de otros autores, a ver qué han dicho, y luego el análisis del autor en sí mismo, con argumentos a favor o en contra, y si va haciendo una cita literal, corta, más larga, o con una glosa, o lo parafrasea. Y obviamente cuando llegó la conclusión, se debería desprender muchos puntos a discernir. Bueno, todo eso lo van a hacer en las actividades, en base al texto de Bertis, que no es difícil, no tiene terminología compleja. Si hay alguna duda, bueno, obviamente lo pueden consultar, no se preocupen, lo podemos hablar. En sí mismo trata sobre cuestiones sociales, no es un texto dogmático. Por ejemplo, el análisis de la teoría del delito en el campo informático y la culpa y el dolo, no, eso no. Una cuestión de la abogacía a nivel social, filosófico. La cuestión viene por ahí. Todo esto, como dijimos, nos sirve para adentrarnos, nos sea un poco más fácil la lectura de estos textos académicos. Y esto sirve para un texto de 4 carillas o un texto de 900 carillas. En la otra parte de la materia vamos a ver algunos libros, partes, no libros enteros,
pero yo les puedo pasar el libro entero, y vemos cómo está organizado. En todos los textos se mantiene esta organización, de lo general a lo particular, ¿no? De introducción, desarrollo. Eso facilita el entendimiento. Hasta puede verse también como una cuestión de lenguaje claro, ¿no? Porque puede ser, esto es muy normal, que hay textos que están hechos para hacerlo difícil, ¿no? Porque puede ser, y es lo que también se critica en el lenguaje claro. ¿Cuál es la intención del autor? ¿Comunicar una idea o hacerse interesante por su cantidad de palabras difíciles y su conocimiento de idiomas y no sé qué más? Entonces, puede ser que encontremos textos que sean complejos, inentendibles, y ahí no, uno se frustra si uno ya viene cansado o golpeado de otras materias. No, bueno, tranquilo. Leer párrafo por párrafo, a ver qué quiere decir, y así seguir. No hay textos imposibles. No de paciencia, nada más que de paciencia. Bueno, acá el link del grupo, que es el grupo de WhatsApp, está preguntando Baitam. Y después de eso, a ver. No, entonces tiene que ser la búsqueda de revistas jurídicas, contablemente que sea un artículo, del texto de Vertis y analizar con ejemplos las partes del artículo. Tomen en cuenta toda esta clase que les puede servir para cuando tengan que hacer algún ensayo, algún trabajo de investigación, ¿sí? Porque es difícil empezar. ¿Cómo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Lo primero que hay que hacer es investigar el tema, empaparse del tema, leer todo, la postura contraria, la que está a favor, para ver la terminología que se utiliza. Sí, Viviana. Profesor, si lo explicó, la verdad Se que no escucha. me quedó claro. Hay un punto en la clase A ver. 5 que dice Creo que no la polifonía y escucho. puntos de vista. ¿Ahí? ¿Me escucha? Hola, hola. Ahí está. ¿Ahí me escucha, profesor? ¿Sabes que no la escucho? A ver. Yo lo tengo acá activado el micrófono. ¿A ella la escuchan? Porque Sí, sí, se la escucha. profe. Sí, la A escucho. ver, A los dos lo dame un escuchamos. segundo. Profesor, no me quiere escuchar. Bueno, un segundo. Esto debe ser configuración. A ver, ahora. ¿Ahí me escucha, Ahora profesor? sí, ahora sí. Bueno, yo no sé, acá hay un punto dentro de la clase 5 que estoy leyendo, bueno, los puntos que teníamos para dar hoy, que usted los estuvo dando, y me quedé en polifonía y puntos de vista. Bueno, entiendo lo que es punto de vista, pero polifonía, ¿a qué se refiere? Dentro de Está en la clase 5, ¿no? En el módulo cuál, en el Sí. 1, 2. Clase 5, dice, yo lo tengo acá dentro de donde tenemos el programa de unidad, tengo dentro de la clase 5 polifonía y puntos de vista. No busque lo que es polifonía. Porque porque acá no lo estoy encontrando. En sí, bueno, todo lo que sea poli significa esto, a cantidad de ideas, y puntos de vista lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, ¿sí? Con argumentación. O sea, bien. polifonía, o sea, es una palabra que en ese sentido que no hace la esencia, tiene que ver con esto, ¿no? Que hay diversidad de puntos de vista, ¿no? Una cuestión polifónica, ¿no? Perfecto. Está bien, se entiende. No, Yo lo vi acá, dije capaz que no lo entendí. Bien. No, tiene que ver, sí, cuando hay diversidad de puntos de vista. Eso nos lleva a lo que será la otra parte de la materia, que ahí sí se pone interesante el derecho. Cuando hay puntos de vista y hay que detectarlos, bueno, a ver si está en contra, está a favor,
¿Se acuerdan que dijimos al principio en esta materia que hay que tomar posición? O somos actores o somos demandados. Porque puede ser que haya algunos textos que, bueno, al no haber un control exactamente, empiecen tomando una posición intermedia, o no queda muy claro si está a favor o en contra. ¿Sí? Entonces, Bien. es un trabajo un tanto complejo determinar si dice claramente estoy a favor o en contra. Ahora, es finito este. Cuando tengan que hacer su ensayo, ese punto de vista tiene que estar bien claro. Estoy a favor de este tema o estoy en contra. Y a partir de eso, el desarrollo. Eso demuestra seguridad. Claro. ¿No? ¿Sí? Entonces esta De polifonía. acuerdo. Porque encima puede pasar que dentro del punto de vista de ese puntito lleve a 5 más. Y no queda claro si está a favor de todos los puntos o en contra o de 2 o 3. Por eso ahí Ujú. se refiere a esa polifonía, que puede ser diversidad de situaciones. Perfecto, sí se entiende. Gracias, Mm. profesor. Un polifónico. Bueno, bien ahí por el estar atenta al detalle, eso es importantísimo. Bien, muy bien, muy bien. Estén ahí pendientes de todo lo que se mueva. ¿Mm? Como dijimos, acá estamos o sea, en un campo de batalla lingüístico. ¿Sí? Eso es muy Ujú. importante ver qué hacemos, los efectos que pueden llegar a tener, etcétera. Bueno, muy bien. Acá la compañera Sara Gaitán, yo lo que le digo mejor que si me manda un mail o un mensaje privado y le envío ahí el link del grupo, porque por acá se me complica, y le agrego. Bueno, ¿hay alguna duda, una cuestión? Gracias. ¿No? No queda otra que leer y estudiar, ¿no? Intentamos facilitar el acceso a esos textos interminables, pero bueno, después es pasar horas en soledad en la silla. Porque Ujú. estudiar derecho es estar ahí, haciendo esa meditación, esa reflexión. ¿Sí? Tal cual. Agarrándose en la cabeza cuando no entra la idea. Ah, bueno, si tienen alguna duda me pueden consultar, ¿no? Ahí estaría no entiendo y vemos un ejemplo o el caso práctico. Bueno, paciencia, disfruten una buena alimentación, descanso, unos vínculos sanos, es importante, la ayuda de la familia, de los amigos para estudiar. Bueno, Ujú. algo más, ¿no? Prepárense la semana Profe, que viene. La semana que viene eso le iba a preguntar. sí, ¿La semana que viene tenemos clase o ya directamente se sí. abre la actividad obligatoria y la tenemos que hacer en la semana? ¿Cómo es? No, hacemos clase para explicar la actividad. Ah, ok. Sí, sí, damos las sugerencias, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Sí, sí, sí. ¿Y va a estar abierta una semana, más o menos, toda la semana? Sí, históricamente siempre fue una semana, pero yo no puedo asegurar hasta que no confirmarlo, pero en principio sí. Ahora, cuando era presencial, eran 2 horas. Íbamos al aula y escribíamos, había 2 horas de tiempo, ¿no? Como un examen cualquiera, ¿no? Uno más. Si quieren pueden practicar, si tienen tiempo, ¿no? Como dije, si quieren leer estos fallos, pero lo principal es que ustedes practiquen hechos. Bueno, a ver cómo escribo. Empezar, conectores, vean esos conectores, los verbos en infinitivo, ser directo, tratar de no hacer abuso de la voz pasiva, en primera o tercera persona, los gerundios o las frases hechas, eso tener mucho cuidado, ¿no? Lo importante es que la información esté ordenada de forma natural. Quien lo lea se sienta, bueno, a ver, lo puedo ver con mis ojos. No, no va a haber problema. Bueno, creo que estamos, ¿sí? Bueno, Eh, bueno, un gusto que cerramos la actividad ya de académica, un sábado. Bueno, muy bien. A descansar, disfruten de todo esto. Ya queda poco, piensen que estamos a mitad de materia. ¿Sí? Ya en noviembre, diciembre estaríamos cerrando todo esto. Y les adelanto, lo que se viene de la argumentación, a mi entender, es muy bonito. Vamos a poder discutir con argumentos. No aseguro victoria, eso no.
pero aseguro que van a poder poner en calor a su contrincante, ¿sí? En aprietos. Mm, Bueno, muy bien. Nada más. Como siempre digo, la clase ha terminado. Vayamos todos en paz. muchas gracias, profe. Gracias, Buen fin de profe. Buena profe. semana. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Día de plazo. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Chao, profe. Buena Hasta luego. semana. Gracias.